Es que esta cremosidad, ya estoy babeando, es que me encanta, o sea, de verdad tienes que probar estas galletas, están buenísimas. Amigos, yo soy Elena y esto es Nivel Delicia y hoy vamos a hacer unas galletas de Red Velvet que están deliciosas. En el canal ya tengo otra versión de galletas de Red Velvet, te voy a dejar ese video por aquí. Esa es otra versión, también están buenísimas, son con chispas de chocolate, pero hoy las vamos a hacer rellenas así cremositas que están buenísimas y te voy a dar algunas opciones también para que no solamente sean de Filadelfia. Vamos a empezar con la receta. Aquí en la pantalla te pongo todos los ingredientes por si quieres anotarlos o más fácil puedes hacer una captura. Voy a empezar preparando el relleno de mis galletas. En esta ocasión es queso crema. Yo uso de esta marca, usa la que a ti más te guste. Lo saqué hace como una hora del refrigerador y lo voy a poner aquí para batirlo. Estas galletas yo ya las he hecho con queso crema y también con Nutella. Hoy voy a probar con un relleno diferente. Yo estoy usando de esta marca, pero usa la que más te guste. Esta barra pesa 180 gramos. Agregas el azúcar glass y mezclas para integrarla. Lo mezclas hasta que se integre bien. Esta mezcla sabe súper rica. Y gracias a todas las personas que patrocinan mi canal, gracias a los miembros de este mes. Aquí les voy a poner sus nombres. Y no le he dado la bienvenida oficialmente a la nueva miembro del Nivel de Lichu, que es Rosy Miguel. De verdad, muchas gracias por apoyar mi contenido. Gracias también a Leti Calderón, también es miembro del Nivel de Lichu. Y del Nivel Brilli Brilli es la tía Mar y Minisgar. De verdad, muchas gracias por apoyar mi contenido. Gracias a todos los miembros, gracias a ti que compartes mi contenido. Estoy muy contenta porque cada vez son más los miembros, cada vez está creciendo más la comunidad y de verdad esto me motiva mucho para seguirles generando nuevo contenido. Bueno, ya que tenemos así cremosito y ya bien integrado el queso Filadelfia con el azúcar, ahora lo que vamos a hacer es ponerlo en una bandejita para llevarlo a congelar. Y yo voy a usar esta cuchara medidora, es de una cucharada como referencia para intentar que todas me queden del mismo tamaño. Si tienes de esas cucharas para helado pequeñitas te va a venir súper bien y si no con cualquier cuchara. Voy a hacer lo mismo con Nutella y unas cuantas también con crema de cacahuate. Cuando ya las tengas listas, las llevas a congelar. Y ahora vamos con la masa para las galletas y esto es súper fácil. Acá tengo mantequilla sin sal a temperatura ambiente y la voy a poner aquí en el tazón. Aquí pones también azúcar. Acremas un poquito y después vamos a batir. Voy a agregar un huevo mediano, también tiene que estar a temperatura ambiente y también la vainilla. Y seguimos batiendo hasta que se integre. Listo, ya que se integró, ahora vamos a poner aquí los polvos mágicos, que son nuestra mezcla de ingredientes secos. Esta es harina, el cacao, también voy a agregar sal y bicarbonato. Sé que en otros lados lo conocen como cacao en polvo, pero acá en México le decimos cocoa. Integramos un poco antes de batir. Y ahora volvemos a batir un poco, solo hasta que esto se integre. Pones el colorante y sigues batiendo, ya casi lo tienes, solo es unos segundos hasta que se integre. Terminas de integrar a mano, bueno, con una palita y cuando ya esté así ya compacta, llévala a refrigerar unos 15 minutos y ahorita hacemos las bolitas. Ya saqué los rellenos del congelador y la masa del refrigerador y ahora vamos a ir rellenando la masa, bueno, haciendo las bolitas. Me salieron 425 gramos de masa en total, entonces esto es súper fácil. Mira, te engrasas así un poquito las manos con aceite y vas a ir haciendo bolitas. En este caso yo las voy a hacer de 35 gramos cada una para que me salgan 12 galletas. Expandimos así un poquito la masa y vamos a colocar el relleno. Cerramos
y después las ponemos en la bandeja. Colócalas separadas sobre la charola y ahora llévalas a congelar hasta que estén bien duras. Congelar las galletas es un gran deli tip, ayuda a que no pierdan la forma durante el horneado. Cuando salgan del horno déjalas 10 minutos en la charola, después ponlas en una rejilla hasta que enfríen por completo. Aquí ya tengo mis galletas frías, las mías más o menos llevan 1 hora desde que salieron del horno y te voy a mostrar las diferencias en cuanto a consistencia dependiendo de la temperatura y el tiempo. Y esto es algo que tienes que tener en cuenta. Puede haber muchos cambios dependiendo de tu horno. Por ejemplo, puede ser que tú sí le estés poniendo 180 grados, pero si tu horno ya está descalibrado y esté horneando a una temperatura más baja o más alta, puede haber variaciones. Por eso lo que más te recomiendo es que empieces, si es la primera vez que vas a hornear con cualquier receta, empieces metiendo un par de galletas, las vigiles, les tomes el tiempo y dependiendo de ese resultado puedes hacer tus anotaciones y ahora sí hornear el resto de tus galletas. Porque no todos los hornos son iguales y las diferencias en temperatura en las galletas suelen ser muy notables. Por ejemplo, estas son las que duraron en mi horno 13 minutos y estas duraron 14 minutos o 14 minutos y medio. Si te fijas, estas, aparte de que se sienten más hechas, están más planitas, o sea, es la misma temperatura, pero se alcanzaron a deshacer un poco más. Estas quedan más gorditas y más suaves. A mí me gustan mucho más así, pero también depende, hay gente que le gustan más duritas. Así que estos son algunos de los puntos que debes de considerar al momento de hacer tus galletas. También depende si haces unas galletas, o sea, cuando haces galletones más grandes, por supuesto que necesitan más tiempo de cocción. Si pones galletas muy pequeñitas, se hacen más rápido. Y no, lo que siempre te recomiendo es que no pongas en una misma bandeja galletas muy grandes con galletas pequeñitas, porque necesitan diferente tiempo de cocción y entonces las pequeñitas se hacen antes y te van a salir mucho más doradas. Y ahora vamos a ver cómo quedan por dentro. Estos parecen como datos insignificantes, pero realmente son cosas que tienes que tener en cuenta para hornear tus galletas. Yo te comparto mis resultados, pero me encanta también cuando tú me compartes los tuyos. Por aquí te voy a poner algunas fotos que me han enviado con sus postres, con sus resultados. Estas fotos me las envían a través de mis redes sociales, así es que si quieres enviarme tu foto, puedes enviármela por aquí. Y mira cómo se ve. Esta es de Nutella. Es que esta cremosidad, ya estoy babeando, es que me encanta, o sea, de verdad tienes que probar estas galletas, están buenísimas y bueno, la de Nutella ya ni te cuento. Wow, nunca las había hecho con mantequilla de maní. Estas sí son la primera vez que voy a probar estas, pero las de Nutella y las de Filadelfia de verdad quedan buenísimas, te las recomiendo un montón. A mí me gustan así, con esta textura, con esta consistencia, de verdad tienes que hacerlas. Si te gusta la mantequilla de maní, las de mantequilla de maní te van a gustar mucho, es muy buena combinación, yo no las había probado. Las de Nutella a mí me encantan, pero mis favoritas, o sea, las más top, para mí son las que están rellenas de queso crema, porque tienen como ese balance, ¿sabes? Que no quedan súper dulces, súper empalagosas. Estas quedan más dulces, pero tampoco es que te vayas a empalagar. Tienes que probarlas y si las haces, escríbeme en los comentarios cuál fue tu favorita. Si te gustan las galletas, de verdad tienes que intentar esta receta y si te gusta mucho hacer galletas, te voy a dejar aquí una lista donde tengo más galletas aquí en mi canal. Y si eres miembro de mi canal, voy a aprovechar para recordarte que tienes una sección que se llama Comunidad. Ahí hago publicaciones especiales para los miembros y también puedes participar con tus comentarios aquí abajo para que se vea tu insignia. Puedes usar los emojis y todos los beneficios. Y si quieres unirte a mi canal y hacerte miembro, recuerda que el botón de unirme está al lado del de suscribirme y ahí te aparece toda la información. Y de este video, los primeros mensajes que voy a contestar son los que tengan un corazoncito verde. No tiene nada que ver con Red Velvet, pero los que tengan un corazoncito verde de este mes son los primeros que voy a comentar. Te agradezco mucho por ver mi contenido, gracias por ver mis recetas, gracias por compartirlo y no te pierdas este video. Yo soy Elena y te veo hasta el próximo. Bye.